La causa vialidad, recientemente mencionada en el video que les mostré, es un caso judicial donde se investigaron irregularidades en la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz entre el año 2003 y 2015, es decir, a lo largo de los primeros 3 gobiernos kirchneristas. Entre los principales puntos de la acusación se encuentran la adjudicación de 51 contratos de obra vial con sobreprecios para el contratista Lázaro Báez, dueño del Grupo Austral, el pináculo de un esquema de corrupción por el que recientemente fue condenada a prisión la ex vicepresidente y 2 veces presidente de la Nación, Cristina Fernández o Cristina Fernández de Kirchner. La maniobra fraudulenta, según detalla el fallo de la causa, consistió en la adjudicación de contratos públicos amañados, la ejecución anticipada de adelantos financieros millonarios sin justificación, el abandono de obras sin penalización y las ampliaciones injustificadas de plazos. Es decir, no se construyeron las rutas y la plata, por supuesto, se la quedaban igual. Tanto fue así que en el año 2009 hicieron una maniobra administrativa para inyectarle liquidez a Vialidad sin los controles correspondientes. Los mismos jueces de la causa declararon este movimiento como un instrumento para la maniobra criminal destinado a mover recursos de forma opaca. En virtud de todo esto, y particularmente de que este organismo se inventó para simplificar la corrupción, les queríamos comunicar que el presidente Javier Milei, a través de un decreto que se va a publicar mañana en el Boletín Oficial, ordenó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, más conocida como Vialidad Nacional, y también de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. De esta manera se reorganizará la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, conocida como la CNRT, que pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte y será la autoridad de aplicación en lo que refiere a normas y actos administrativos relacionados a la fiscalización de concesiones viales. Así, el Gobierno dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de rutas que, tras décadas de despilfarro y corrupción, se vieron degradadas como nunca antes en la historia de nuestro país. Este esquema de adjudicación de la obra pública, que algunos iluminados quisieron vendernos como la corrupción transformadora, generó un agujero fiscal tan grande que destrozó las arcas del Estado, condenando a los argentinos a solventar con sus impuestos servicios cada vez peores, mientras los gobernantes de turno financiaban todo esto con emisión monetaria y, como ya hemos explicado en más de una oportunidad, con su consecuente inflación. Señoras y señores, la corrupción en la obra pública tiene hoy su acta de defunción firmada y la acaba de firmar el presidente de la Nación. En este mismo sentido, el cierre de Vialidad Nacional se da en el marco de las facultades delegadas incluidas en la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, promulgada hace exactamente un año atrás. Por supuesto, por iniciativa del querido Federico Sturzenegger, quien nos acompaña, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, que en unos minutos va a estar hablando también aquí con ustedes. Desde ya que muchas especulaciones se hicieron cuando las facultades delegadas se discutieron en el Congreso. Decían que aprobarlas era inconstitucional, autoritario y antirrepublicano, que atentaba contra la democracia, que le estaban dando superpoderes a un gobierno reaccionario, que solo iban a servir para destruir al Estado, que se vendía el país. Armaron incluso una tendencia en la red social X con el hashtag no a las facultades delegadas. La realidad es que el gobierno del presidente Javier Milei es de los pocos desde la vuelta de la democracia que no solicitó o decretó una prórroga sobre las facultades delegadas. Recordemos que del 2003 al 2015 el kirchnerismo extendió la delegación de las facultades delegadas hasta el fin de sus mandatos. Para el kirchnerismo, extender las facultades delegadas era un mero trámite. Sin embargo, hoy se horrorizan frente a un gobierno que las necesita para reparar
el daño que ellos mismos causaron. Son los mismos que miraron por un costado cuando el expresidente Alberto Fernández promovió la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que declaraba la emergencia pública y también otorgaba poderes especiales al Poder Ejecutivo. Entre los artículos de esta ley se incluía la creación de un nuevo impuesto, el impuesto país, que el Gobierno Nacional eliminó, como ustedes recordarán, en diciembre pasado. Y quienes tampoco pusieron mucha resistencia en mayo del 2021 cuando, con la pandemia como pretexto, el gobierno anterior las usó para encerrar a los argentinos en sus casas, para dejar a los chicos sin clases, para suspender actividades productivas, para prohibir reuniones privadas y limitar la libre circulación. Algo que, vale la aclaración, ya venían haciendo desde marzo de 2020 vía decreto. El problema no es la herramienta, el verdadero problema es quién la usa y para qué. Si se usan las atribuciones especiales para recortar la inmensa estructura regulatoria del Estado o si se utilizan, como se han utilizado, para recortar las libertades de los argentinos. Por primera vez, las facultades delegadas se utilizaron para aliviar la carga fiscal que recaía sobre los bolsillos de los argentinos. En concreto, los 65 decretos delegados que se promulgaron en este último año implicaron un ahorro de 2.000 millones de dólares anuales en gastos. También fue la primera vez que al usarlas el presidente se apegó a la Constitución y respetó la institucionalidad. Primero, porque no se prorrogaron de manera indefinida, como ocurría con los gobiernos anteriores, se cumplió estrictamente con el plazo estipulado de un año. Y segundo, porque su propósito fue implementar un ambicioso plan de reformas para sacar a la Argentina de la decadencia en la que estaba sumida. Desde el año 83 al 2023, el empleo público creció 150%. Se crearon 110 organismos y más de 5.500 funcionarios fueron nombrados en áreas descentralizadas. Para tomar dimensión, Aricame, que es el organismo que controla el cannabis, tenía 5 subsecretarios, más de los que tiene, por ejemplo, la Secretaría de Transporte. Y eso es solo para tomar dimensión del desastre que estaban haciendo, que hicieron en el Estado Nacional. A partir de los 65 decretos delegados se hicieron las siguientes modificaciones. Se disolvió la Dirección Nacional de Vialidad, de la que les hablé anteriormente, una organización que se controlaba increíblemente a sí misma. Por algo tuvimos la causa vialidad. Se eliminó la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que no podía controlar el tránsito sin el apoyo de las fuerzas de seguridad. Ahora la tarea la realiza Gendarmería, que controla 2,5 millones de vehículos por año y realiza 80.000 puntos de control. Adiós a la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, la CNRT, que había quedado prácticamente sin competencias con la desregulación del transporte interjurisdiccional de pasajeros. Las funciones de control de trenes y servicios públicos pasarán a la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte. Se unificó la gestión administrativa, financiera y jurídica de 5 hospitales nacionales, Sommer, Posadas, Carrillo, Bonaparte e INAREPS, constituyendo la Administración Nacional de Establecimientos de Salud. Se eliminaron las delegaciones sanitarias federales, estructuras inactivas y sin funciones operativas, y se dejó sin efecto la facultad del Poder Ejecutivo Nacional para crear nuevos hospitales bajo la figura del SAMIC. Se transformó el Instituto Nacional del Cáncer en una unidad organizativa interna del propio Ministerio, integrando sus funciones a la estructura de la Secretaría de Gestión Sanitaria. Se reorganizaron funciones dentro de ANLIS Malbrán para optimizar capacidades y evitar duplicaciones en el abordaje de enfermedades transmisibles. Se disolvió el Instituto Nacional de Medicina Tropical, que duplicaba funciones con los institutos del doctor Chaver y doctor Maistegui, también del ANLIS Malbrán. Se disolvió el Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares, creado por ley en el 2015, pero jamás implementado. Se disolvió la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal, que tenía más secretarios de Estado. Ahí está Manuel Adorni, el jefe, el vocero presidencial, haciendo un balance de lo que fue este año de motosierra, Nacho. Sí, ¿no? todo el año fue. 65 decretos, un ahorro, dice el gobierno, de 2.000 millones de pesos. No es menor
Lo que tomé nota, y esto lo vamos a desglosar, reitero, esta noche vamos a tener la oportunidad de hablarlo cara a cara con Sturzenegger. ¿Escuché bien? ¿O llamarían a licitación de 9.140 kilómetros de rutas en la República Argentina? Es un... escuchamos bien, ¿no? Claro, Sí, ahí te sumo un dato, Sí. Pablo, que de esos casi 10.000 kilómetros que se van a licitar, ni uno solo están en la provincia de Santa Cruz. Bueno, claro, bueno, Claro, el cambio, bueno. el cambio. Sí. El cambio, bueno. No, pero también lo que nos explican es que tienen que ver con concesiones que tienen cobro de peaje. Eso es lo que se está priorizando Claro. en estos casi 10.000 kilómetros que se van a licitar. Pero porque la obra pública es como un interrogante enorme para en el gobierno de Milei. Los gobernadores están reclamando, los empresarios están reclamando. Si no tenés infraestructura, si no tenés rutas, que se mantengan. No creamos que estamos hablando de los 10.000 kilómetros de autopistas. Estamos hablando de mejorar rutas, tener rutas lógicas en la Argentina y sostener las que hay, digamos, ¿no? Porque el costo de mantenimiento es enorme. Bueno, será todo un capítulo que habrá que debatir. Pero el gobierno está buscando con esto cerrar un capítulo político-administrativo que ha sido bandera hasta ahora del gobierno. Sí. La gran pregunta es cómo sigue, cómo va a seguir, cómo siguen las transformaciones, la agenda de transformaciones. Recién lo charlábamos con Dipache. Flexibilidad laboral, todo aquello que tenga que pasar por el Congreso. Porque estas fueron las facultades delegadas, Nacho. Esto se lo dio el Congreso, nadie lo puede discutir porque fue el Congreso el que se lo dio. Ahora, lo que van a hacer, Pablo, ahora es muy interesante porque del Estado no, la idea es que no salga un solo peso. Viste que Milei en la campaña dijo, las rutas se tienen que autogestionar, es decir, damos la concesión y que cobren los peajes. Y si no hay que pasar una ruta en un lugar donde no es redituable, no se hace. El que sabe perfectamente, porque trata con pymes de todo el país permanentemente, es Damián. Damián, lo de la licitación de las rutas es algo que estaba como en un gran interrogante y el gobierno no respondía. Bueno, efectivamente, dos cuestiones sobre el tema de licitación de rutas. Ahí vos tenés que corredores viales, ahí se anunció 9.000 kilómetros. Ahora, ojo, que hay 46 obras sin terminar. Y hay muchas que estaban pendientes, hablo permanentemente con transportistas de carga, que muestran que, por ejemplo, hay junco al lado de la ruta, cráteres en el medio de la ruta, etcétera. Claro, por eso uno supone que dentro de este plan de privatizaciones estará también la continuidad, la transformación, la obra pendiente, porque es un reclamo, pero al unísono, gobernadores, empresarios, transportistas de carga. Bueno, ahí tenés dos situaciones. Primero, ¿cuáles están por sin terminar? Y sabés que tengo una duda, vos dejame, no es objetar esto, pero es pensar al aire. No, claro. ¿Qué pasa con aquellas licitaciones que se abran y no tenga adjudicación? Porque el transporte de carga ¿Quién se tiene hace que seguir cargo? pasando. ¿Quién se hace cargo? Decís vos. Esa es una gran pregunta. ¿Por qué? Porque la realidad es que son muchísimas, 47, imagínate, sin terminar, más las que se van a abrir. Las principales que Sí, se van a déjame abrir... que te diga algo. Ahí sí el gobierno ejerció un poco el músculo de la negociación con los gobernadores. En muchos casos ha habido rutas nacionales que los gobernadores... sin ir más lejos, creo que Nacho Torres en Chubut, Yarlora en Córdoba, de los que yo conozco, supongo que también Puyaro en Santa Fe, le ha dicho al gobierno, dámelas, la provincia hace o sostiene la parte que falta de la obra, pero la obra la necesitamos hacer. Es decir, me parece que también ahí se viene una gran, ¿cómo decir?, paritaria con los gobiernos provinciales, con los consorcios empresariales para ver cómo se hace eso. Totalmente, y de hecho tenés algunas rutas nacionales donde las propias provincias han conseguido financiamiento a través de organismos como puede ser el Banco Interamericano de Desarrollo o Confederación Andina de Fomento, etcétera, para poder desarrollar rutas nacionales. Y te digo algo no menor respecto del tema vialidad, que me tocó en Chaco hace 15 días que fui a la localidad, a la provincia del Chaco. Hay rutas, Pablo, que por ejemplo tenían amparo del peaje. Entonces, por ejemplo, la ruta, creo que era la ruta 89, 87, algún chaqueño nos puede llegar a confirmar. ¿Qué es lo que pasaba con esa ruta? El peaje sigue en 1.000 pesos hace 3 años. Totalmente. Porque tenía un amparo judicial. Entonces no tenés reinversión sobre el propio proceso y esto era un desastre, ¿no? Damián, para la gente que se está sumando, atención porque se vienen
este anuncio de las últimas 24 horas de la motosierra con los poderes especiales que tenía el gobierno. Gran anuncio, importante. Cuando digo gran, digo de gran impacto. Cierran Vialidad Nacional. Lucía, símbolo de la corrupción kirchnerista. Vialidad Nacional, después se transforman todas las entidades, comisiones, estructuras burocráticas alrededor del transporte. Se baraja y se da de nuevo. Pero usaron, obviamente, un video muy interesante de lo que significó la corrupción kirchnerista con la obra pública para decir, se cierra, creo que dijo, ese antro de corrupción, ¿no? O sea, se cierra el antro de corrupción de la obra pública que fue emblema del kirchnerismo. Acto seguido anuncian el concepto, la licitación de 9.000 kilómetros de rutas, ¿no? Licitaciones privadas para 9.000 kilómetros de ruta. Esto es una transformación del concepto de obra pública en obra privada, controlada por el Estado. Después discutiremos las maneras, los modos, lo que estamos frente a un cambio de paradigma. Lo habían anunciado en los títulos. Bueno, ahora lo están ejecutando. Y el balance de lo que ha sido la motosierra. Reitero, hoy vamos a estar con Sturzenegger aquí, así que vamos a tener los detalles. Y en minutos hable Sturzenegger. 65 decretos de necesidad y urgencia fueron elaborados y, por supuesto, puestos en funcionamiento a partir de estos poderes delegados. El gobierno dice, en su balance, con un ahorro de 2.000 millones de pesos para el Estado, entre cierre de organismos, fusiones, reemplazos, lo que diríamos, la gestión profunda de Sturzenegger en un año, 364 días se cumplen hoy. ¿Se acuerdan que Sturzenegger tenía un almanaque? Es como los presos, pero iban descontando los días que le quedaban para la obra que estaban haciendo. Hoy es el último. Junto con estas transformaciones, Damián apuntaba muy bien recién, llegaron todas las otras desregulaciones. Muchos de los decretos tuvieron que ver con desregulaciones, libertades, cierre de institutos, de organismos, de filtros burocráticos, que en muchos casos representaban peajes, coimas. Acá hay un ahorro del Estado, pero también hay un ahorro potencial del costo añadido al sector privado, ¿no? Por las coimas requeridas, intangibles, imposibles de medir, pero que, Damián, representaban costo argentino puro. Costo argentino puro, menos papeles, menos burocracia. Y te voy a dar tres adelantos de lo que va a venir a anunciar Sturzenegger. Va a venir mucho más, pero te voy a dar tres adelantos. 2 pérdidas de autonomía, 2 disoluciones, 2 transformaciones. 2 pérdidas de autonomía, por eso hoy los reclamos. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, que pasarían a formar parte, digamos, a depender ahora del Ministerio de Economía. 2 disoluciones, Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena y el Instituto Nacional de Semillas, que tenía subsidios sobre el sector agropecuario. Y 2 transformaciones, Instituto Nacional de Vitivinicultura y el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, el INPI. Esos van a ser transformados. Se estima que efectivamente acá hay 700 puestos de trabajo en riesgo y cuando vos ves todos los 8 organismos vinculados a industria del campo, la caja podría superar los 500.000 millones de pesos. Yo no sé, porque continúa hablando Adorni, ¿no? Nos asomamos un segundito, sigue hablando. No sé si habló del balance de los empleados públicos. ¿Cuántos empleados públicos fueron despedidos, fueron desplazados? A ver.